Y bien, entonces vamos el día de hoy a dar un ejemplo de cómo construir una API REST. Recordemos que los APIs básicamente son los servicios web que sirven para intercambiar información entre frontend y backend y se hace a través del protocolo HTTP. Para hacer ese intercambio de información, dijimos que el formato que utilizan para el intercambio de datos es el JSON. Entonces, vamos a ver que siempre ya sea la información que se envía desde el frontend o desde el backend, debe enviarse a través de un formato JSON. También vamos a trabajar desde el lado de backend con Node.js, pero vamos a usar el framework de Express. Entonces, creo que el framework de Express, la clase pasada, lo estuvimos, denme un segundo, aquí. Sí, es que alguien llegó y no podía escribir. Estaba solicitando permisos. Bien, entonces aquí el Express básicamente vamos a verlo. Es un framework que se utiliza también para la construcción de API REST. Y es un framework de Node.js. Bien, entonces lo primero que voy a hacer es crear aquí, ya tengo un directorio que se llama API REST. Entonces lo que voy a hacer es crear dos directorios, uno que es el JS y uno que es el TS de TypeScript. Listo. Lo segundo, como lo vamos a hacer con TypeScript, entonces primero voy a abrir el terminal de este lado. Y voy a aumentar un poco el tamaño de letra. Ok. Entonces ahí ya lo tenemos. Y lo que voy a hacer es básicamente en el API REST dos cosas. Primero es el tsconfig o el tsinit que genera el config para el archivo TypeScript. Entonces voy a decirle tsinit, me crea el archivo y vamos a cambiar solamente el directorio de salida. En este caso sería el JS. Bien. Y vamos a darle npm init para que todos los paquetes que vaya a continuar instalando, que necesitamos instalar Express, necesitamos instalar otros paquetes, ¿sí? Dentro de Node.js. Entonces, se queden dentro del package JSON. Entonces, npm init. Aquí nos pregunta, voy a decirle un API REST. Nombre del paquete, solamente voy a decirle que API REST. Bueno, aquí me salió fue error porque tendría, no error, sino una advertencia de que no podía crear porque era en minúsculas. Aquí que no, aquí voy a llenar esto y esto por ahora voy a dejarlo en blanco. Y ok, bueno, ya me creó ahí, voy a limpiar pantalla y aquí ya me creó el paquete. Entonces ahora dentro del TypeScript vamos a crear el app.js que va a ser, app.ts. Entonces voy a renombrarla aquí. Y aquí ya voy a empezar a trabajar con Node.js. Entonces, para trabajar con Express, vuelvo y abro acá. Entonces debo instalar el Express. ¿Sí? Básicamente es npm install express, ¿sí? Entonces voy a ejecutar el comando npm, acá en consola, install express. Una vez que lo ejecute, él lo instala, se crea el paquete en los módulos y a la vez lo adiciona a packet.json. Bien. Entonces, ya tengo Express para poder hacer uso de cada paquete cuando trabajamos con Node.js. Lo que necesitamos es crear un servicio. Entonces, voy a copiar este ejemplo sencillo y a partir de este ejemplo empiezo.
Entonces acá también básicamente me va a generar un error, una advertencia de que voy a instalar otro paquete. Entonces voy a instalarlo, que es npm details, para que él pueda reconocer. Entonces simplemente voy a decir esta parte acá. npm install say that guys no. Entonces simplemente lo instalo, instala otro paquete para que logre reconocer lo que es el require. Bien. Entonces en esta parte, la primera parte que está haciendo es haciendo el llamado al paquete express, ¿sí? Donde básicamente ya para poder, digamos, trabajar cada una de las funcionalidades de Express, lo hago a través de esta variable. Sí. Igual ahorita llegamos para San. San todavía no lo vamos a ver. Así que si quieres luego lo instalas. Esta parte resulta que en Node.js uno por default, es decir, el servidor local de uno siempre tiene el nombre de dominio localhost o la IP 127.0.0.1, ¿sí? Entonces, lo único que pues, nosotros podemos cambiar dentro de Node.js, en este caso Express, es el número de puerto, ¿sí? Y ustedes inclusive se dan cuenta cuando se carga el servidor virtual con Angular, el nombre que él siempre da es localhost. O siempre es localhost, dos puntos, y lo que cambia es el número de puerto. Pero es el nombre de servidor como tal, no se puede cambiar porque es el nombre que ya tiene asignado mi equipo porque es local. A menos que yo instale una máquina, instale, digamos, Apache para crear un servidor como tal y pueda hacer las configuraciones para ya instalar otros librerías para poder asignar otro nombre que no sea localhost. Entonces, en este caso, aquí he creado el número de puerto, a veces lo creábamos con un arreglo donde creábamos el hostname, que también lo podíamos hacer, ¿sí? Y creábamos hostname, dos puntos, y asignábamos aquí 127.0.0.1, ¿sí? Eso también él lo reconoce, y el puerto 3000. Aquí, entonces ya vamos a empezar. Aquí lo que se está haciendo es haciendo el llamado a la clase Express, y con app vamos a comenzar a trabajar cada uno de los intercambios de información. Entonces, uno de los primeros métodos que, digamos, se trabaja dentro del API REST es el método GET. El método GET es aquel que nos permite obtener información. Es decir, que desde el lado de frontend hace una solicitud al backend de que yo quiero leer el contenido y un contenido específico sobre un usuario. Entonces, ahí básicamente lo que hago es un get. El get básicamente, a ver si nosotros tenemos un CRUD, recordemos lo que corresponde un CRUD. Corresponde a create, corresponde a read, corresponde a update y corresponde a delete, ¿sí? Entonces, básicamente, el get es como si hiciera un read. Estoy leyendo los datos. Y aquí, básicamente, lo que estoy diciéndole a app, que es básicamente la constante que ha creado. Y aquí es cada uno de los métodos para poder acceder dependiendo de cuál es ese intercambio, si voy a modificar un dato, si voy a leer un respectivo dato, si voy a actualizarlo o si voy a eliminarlo. Entonces está el app.get, app.post, ¿sí? También existe. app.post, está el app.put, es decir que para crear un dato sería con un post. Para leer un dato sería con un get. Para actualizar un dato sería con un put. Y para borrar un dato sería con un delete. Entonces, ahora vamos a ver estos métodos. Entonces, el primero que vamos a mirar es el método get. Entonces, en el método get vamos a decirle que la URL para poder acceder a este método va a ser usuarios. Vemos que tenemos
una base de datos que ahora la vamos a crear. Y dentro de esa base de datos vamos a tener una tabla que se llama usuarios y queremos acceder y leer el contenido de toda la tabla usuarios. Siempre la estructura de los métodos viene acompañado de la URL, ¿sí? A la cual voy a acceder a ese método. Viene acompañado de un callback, ¿sí? Que se representa por una función en flecha donde tiene este callback dos parámetros, el request y la respuesta. Este request voy a colocarlo, voy a asignarlo y declararlo como any, porque esta definición o este ejemplo está dado para trabajar con un JS. Aquí lo estamos trabajando con TypeScript. Este callback me va a retornar una respuesta. Este callback, ¿qué es lo que hace? Este callback lo que hace es, digamos, cuando yo hago la solicitud a través de esta URL, usuarios, entonces en usuarios, él va a mirar si yo tengo algún, por ejemplo, parámetro que le voy a enviar a través de estos métodos. Como no tengo ningún parámetro, entonces simplemente él hace esta solicitud de usuarios y envía o retorna una respuesta. Esa respuesta puede ser si la solicitud se hizo de manera correcta y casi siempre voy a tener, digamos, un estado. Esos estados que ustedes ven, por ejemplo, el más famoso que uno encuentra, que es el 404. El 404 básicamente hay unos códigos y esos 404 es lo que me indica si el sitio se encontró correcto, no se encontró, ¿sí? Entonces voy a mostrar acá para que puedan mirar. Esto ya lo habíamos visto. Hay unos códigos de estado de respuesta cuando se hace ese intercambio de datos a través del protocolo HTTP. Entonces, lo que son respuestas informativas, esos códigos de respuesta suelen ir entre el 100 y el 199. Respuestas satisfactorias, el 200 y el 299. Entonces, usualmente cuando se hace un GET, la respuesta satisfactoria suele ser un código con estado 200. Y esto lo vamos a ver ahora. Entonces, acá voy a enviar esta respuesta, simplemente voy a enviar un mensaje. En este caso, yo podría enviar un dato, digamos, en formato JSON. Este dato que envío, se supone que este es el que luego va a enviarse al frontend, ¿sí? Entonces, aquí, este send lo que hace es imprimir los datos, ¿sí? En formato JSON. Y quien los va a, digamos, recoger es el lado del frontend. Entonces aquí simplemente voy a colocar yo puedo imprimir un dato, voy a hacer aquí un arreglo sencillo para que podamos mirar. Entonces voy a decirle, por ejemplo, si fuera usuarios. Y usuarios tuviera, digamos, los diferentes campos. Nombre. Esto. Y apellidos. Pérez. Cualquiera. Aquí. Igual él admite el doble o el simple comilla. Aquí me generaba el error, era porque faltaba una separación. Y ahí ya tengo. Entonces voy a decirle que me imprima estos datos, pero voy a decirle que me lo imprima en formato JSON. Entonces voy a decirle acá JSON. Vamos a ver si me lo saca, si no. Sí. String. Y simplemente voy a decirle que me imprima este arreglo de objetos, que básicamente es como si el GET hiciera una consulta a la base de datos, que es ahorita la vamos a ver. Esa consulta me va a retornar un registro, ¿sí? Un registro que es, o unos registros, ¿sí? Que son filas y se llaman registro. Cada fila es un registro de datos y ese registro tiene, digamos, una información, que es el ID, el nombre y los apellidos, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, una tabla usuario. Y esto me va a retornar, lo que tiene que retornárselo, enviárselo desde el frontend, básicamente es un objeto.
Entonces, es con esta estructura. Yo puedo tener más de un arreglo de objetos determinado, porque puedo tener más de un solo registro, porque voy a decirle que me retorne todos los datos. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para probar esta parte? Y acá vamos a cambiarlo por configuración. Acá simplemente me está diciendo que va a arrancar, entonces esta variable voy a cambiarla, voy a colocar el número del puerto. Y acá simplemente voy a colocar conectándome al servidor. Voy a cambiar esto en español. Y este es el famoso localhost, que es el mismo por default, la IP 127.0.0.0.1. Bien. Entonces aquí ya comienzo y arranco. Aquí simplemente lo que hago es un clear. Voy a limpiar en pantalla y ahora sí voy a originar, voy a dejar este wash para que me origine el JS y voy a abrir otra ventana de otro terminal para que esté el otro siempre corriendo en caso de que haya cambios en el TypeScript. Y ahora sí vamos a decirle no, ¿sí? Para arrancar el servidor desde el lado de backend. Y vamos a decirle js / el API app.js, ¿sí? Recordemos que no siempre se corre es el JS. No se puede decir no ps / app.s, no. El que corre es el JS porque es JavaScript desde el lado del servidor, pero apoyado con Node.js. Entonces, básicamente vamos a arrancar. Entonces ahí dice ya está conectado al servidor. Entonces, lo que hacemos básicamente es abrir nuestra herramienta de Postman. Aquí la tenemos. Vamos a abrirla de nuevo, que se cerró. Entonces, aquí abre Postman. Puede ser Postman, pueden ser Insomnia. Cualquiera de los dos tiene la misma funcionalidad para probar cada uno de los métodos. Entonces aquí básicamente voy a cerrar para que podamos mirar cómo viene Postman. Postman viene, esta es la interfase. Con Postman yo puedo hacer pruebas desde el lado de backend, se pueden hacer pruebas. Entonces en este caso voy a adicionar una nueva ventana porque voy a hacer un request, ¿sí? Entonces aquí simplemente voy a colocarle localhost 2.3000 o el 127, ¿sí? .0.0.1. En las 3000 y recordemos la URL que le hemos colocado. La URL que le hemos colocado es usuarios con la U mayúscula. Y vamos a decirle, aquí vamos a ver los diferentes métodos. Entonces, en este caso, el método que estamos trabajando es el método get. Entonces, vamos a decirle el método get y vamos a decirle send. Entonces, cuando le decimos el método get, send, básicamente nos imprime la respuesta. Si nos fijamos, también nos exprime el estatus, que el estatus es un código que corresponde a 200. Este estado de codificación, el 200, quiere decir que la solicitud o el request fue hecho de manera correcta y retornó los resultados de manera correcta, ¿sí? Entonces, esta request, digamos, se obtiene es con el 200. Bien, entonces aquí ya tengo un get. Del get yo también puedo pasar lo que son los parámetros, ¿sí? Es decir, por ejemplo, desde el lado de frontend. Desde el lado de frontend resulta que yo quiero buscar a la base de datos un usuario específico, ¿sí? Este get que tengo aquí es como si dijera desde la base de datos un select asterisco from usuario. Me va a traer todos los registros de la tabla usuario. Pero si yo quisiera acceder a un usuario específico con ID, yo debo decirle, por favor, vaya a la base de datos, un select asterisco from usuario, donde el ID sea igual a tanto. Entonces, para eso debo enviarle como parámetro el ID. Entonces, también lo puedo hacer.
Entonces vamos a ver aquí, voy a adicionar un get donde le vamos a pasar como parámetro el ID. Entonces aquí, para pasarle como parámetro el ID, vamos a colocarle 2 puntos y le vamos a colocar ID para decir y referenciar de que se va a pasar como un parámetro un ID. Entonces, en este caso, el parámetro que va a recibir, ¿cómo debo enviárselo para que él pueda, digámoslo así, recibirlo? Debo crear aquí una variable que se llama ID y ya va a ser, es un request, porque básicamente lo que estoy enviando es parámetros. Entonces voy a decirle aquí rq, ¿sí? Punto parents, punto ID, ¿sí? Porque así he colocado el nombre de este parámetro que voy a recibir. Sí, claro. Ese está. Bien acá. Dejen aquí, vale. Acá, por ejemplo, como voy a hacer cambios, entonces voy a suspender el servidor. Para suspender el servidor, siempre le damos control Z y teníamos siempre que volver a cambiar el número de puerto porque siempre dice está ocupado. Entonces vamos a darle control C, que control C lo que hace es suspender, control C, y me va a conservar lo que es el número de puerto. No control Z, sino control C. Entonces aquí voy a crear un get, lo que decía, pero ya es un get recibiendo un parámetro. Entonces mi parámetro que voy a enviar a través de la URL, el parámetro que voy a recibir, así como vimos en el video presenté con Angular cuando estaba en el app routing, de esta misma manera vamos a enviarle, vamos a decirle que el parámetro que se va a enviar se va a llamar un ID. Entonces de esta manera vamos a recibirlo, ¿sí? A través de esta variable red. Y vamos a decirle que lo imprima. Podemos enviarle una respuesta de que se encontró el usuario, ¿sí? Solamente se puede colocar de esta manera, no hay problema. Y vamos a decirle que imprima, entonces puedo colocarle un console log para que imprima el ID del usuario. El ID del usuario es, voy a imprimirlo. Bien, entonces ahí simplemente el ID del usuario en consola para ver si realmente está recibiendo esta URL. Entonces, bien, ya lo hizo. Creo que tengo el otro terminal que está corriendo. Ahí está corriendo, entonces no tengo ningún problema. Está originando de manera el TS. Entonces simplemente voy a decirle no js / app.js. Bien, ahí ya arrancó al igual con el mismo número de puerto y ya tenemos esta, ¿sí? Recordemos que esta nos retorna un objeto y vamos ahora sí a pasarle la misma URL, pero vamos a pasarle un parámetro. Entonces, el parámetro se lo estamos pasando a través de la URL, ¿sí? Y vamos a decirle igual. Entonces, aquí básicamente dice se encontró el usuario y aquí en la consola imprimió el ID del usuario, ¿sí? Entonces, aquí es donde se haría la consulta a la base de datos, donde hace un query,
¿sí? Se conecta a la base de datos y hace un query. El query es de tipo select asterisco from usuarios donde ID sea igual a este ID. Bien. Existe otro post, entonces ya vimos el get, ¿sí? Que el get básicamente es de consulta, que es básicamente un read. Vamos a ver otro que es el post. El post se utiliza para crear datos. Entonces, básicamente es como si yo tuviera desde el lado del frontend un registro. Entonces, ese registro es un formulario y tengo varios datos, ¿sí? Entonces, tengo usuario, apellidos, bueno, tengo cierta información y básicamente es como si hiciera enviar esos datos y al enviar esos datos, básicamente lo que voy a hacer es recogerlos desde el lado del backend, ¿sí? A través de un formato JSON y lo que voy a hacer es insertar esos datos a la base de datos con un query que es el famoso insert into, por ejemplo, usuarios, values y todos los valores de los campos correspondientes. Entonces aquí, para crear un post, tendría la misma estructura que es post. Post, lo mismo, la URL. Entonces vamos a decir que este va a ser crear usuarios. Y lo mismo, el callback. Siempre viene con el callback. Entonces, función flecha. Y de la misma manera. Aquí me faltó cerrar. Y aquí esto. Bien. Entonces ahí tengo el post. En el post yo debo enviar datos. En el post, perdón, básicamente es como si desde el lado del frontend voy a enviar datos y esos datos se van a enviar y el post debe recibirlos, ¿sí? Entonces aquí básicamente hay que adicionar algo. Entonces voy a abrir acá y voy a ir para la parte, voy a abrir una URL y es npm.js. Creo que ya la conocen ustedes. Y básicamente aquí están todas las paquetes de Node.js. Hay un paquete que es importante cuando se trabajan con los tipos de métodos post. Post o put, porque estoy enviando datos desde el frontend y necesito ya sea insertar o actualizar esa información, parámetros. Entonces, uno de esos es el body parser, que básicamente el body parser cumple la funcionalidad, es básicamente del formato de los datos que viene tipo JSON, ¿sí? Ese formato que viene, digamos, dentro de las cabeceras. Entonces, ese vamos a requerir para trabajar. Entonces, en este caso, vamos a instalarlo, el body parser. Aquí muestra información, ¿sí? Porque este intercambio de datos es a través de JSON, ¿sí? Hay otra pregunta. ¿Para instalarlo con Postman? No, no es necesario instalar, perdón, no es necesario instalar algo más. Simplemente tienen el Postman abierto y hago un request con la URL. Sí, no es necesario, solamente Postman y simplemente lo que se está creando desde Node.js. Con Insomnian sucede lo mismo, o sea, no se necesita instalar nada más. Si aquí, por ejemplo, no funciona, es decir, yo puedo tener usuario, él me va a originar un error, ¿sí? Y este error que me va a originar es porque realmente no existe la URL y aquí me está originando el código de estatus 404, ¿sí? Entonces me está diciendo que básicamente el request no se pudo hacer porque no existe el destinatario. Entonces aquí simplemente no se necesita nada más. Bien. Entonces desde este lado, volviendo a retomar,
necesito lo que es el body parser. Entonces voy a, de nuevo, control C, voy a limpiar y vamos a instalar el body parser. Entonces voy a darle, voy a copiar esto, tal cual, y voy a colocarlo aquí. Todos estos paquetes se van a quedar dentro de este paquete JSON, ¿sí? De tal manera que cuando le damos npm install, él va a instalar las diferentes dependencias, el body parser, el express y el TiesNode, ¿sí? Que son las que se han instalado. Entonces ya tengo acá, vuelvo a limpiar, tengo el body parser y cómo hago para hacer uso. Este JSON voy a quitarlo, que este era de otro. Y básicamente, miremos la documentación, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que hacemos es igual, primero, hacer el llamado a ese paquete de body parser y usualmente, ¿dónde se va a hacer uso de ese body parser? Está la información del body parser, ¿sí? Muestro, digamos, este sitio porque es muy útil cuando se quiere información acerca de los diferentes paquetes. Entonces muestran un ejemplo, perdón, de cómo se hace uso del body parser. Sí, básicamente es para yo poder hacer uso de las cabeceras, ¿sí? De ese body parser, ¿sí? Para decirle que la información que estoy enviando viene el contenido de tipo JSON, ¿sí? Es más que todo para enmarcar eso. Entonces, aquí básicamente muestra, ¿sí? Si yo voy a hacer esto o si voy a hacer uso de crear una aplicación con un formato JSON. Vamos a hacer uso de este, ¿sí? Entonces, miren que dentro del post viene es la URL del post. Después de la URL viene el llamado al parser para decir que los datos que voy a recibir vienen en formato JSON y luego si viene el callback. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es, voy a seleccionar esto, en esta parte de aquí, en vez de var, vamos a decirle que es una constante. Y vamos a crear estas dos. Esta es básicamente, vamos a hacer solamente uso de este JSON parser. Entonces, solamente lo que hace es parsear el formato. Entonces, aquí simplemente este va a parsear el formato de los archivos que vienen desde el lado de frontend. Entonces, ahora la información para hacer la prueba debemos pasarle una información que viene desde el lado de formato JSON. Entonces, lo que voy a hacer es que este JSON parser se lo voy a agregar es antes de hacer el llamado a el callback. Entonces, decimos JSON parser, coma, y ahora sí el callback. Entonces, vamos a imprimir, vamos a decirle una respuesta. Y vamos a decirle datos creados. Sí, esto es para crear datos. Y vamos a enviarle información porque dijimos que este va a ser el crear usuario. Entonces, ¿cómo se reciben ya no es parámetros, sino los datos que es enviado a través de la cabecera del HTTP? Entonces, básicamente, vamos a crear una variable, por ejemplo, que se llame usuarios. Y esta variable que se llame usuarios, entonces se va a hacer el llamado de esta manera. Entonces, esta, voy a decirle que se llame usuario. Entonces vamos a enviarle desde el lado de frontend qué usuario, qué nombre, qué apellido, ¿sí? Entonces voy a recolectar toda esa información. Apellidos y qué sé yo, correo electrónico. .body.correo. Voy a colocarlo de manera breve
los nombres para acordarme. Digamos que este es usuario y este va a ser clave. ¿Sí? Como si fuera un registro. Bien. Y vamos a imprimir esto por consola, más bien. Entonces, simplemente voy a imprimir que realmente los datos se están recibiendo para que podamos mirar esa parte. Entonces, voy a decirle usuario. Usuario. Clave. Y correo. Simplemente esta parte. Correo. Bien. Es que escribe mal. Correo electrónico. Voy a dejarlo todo igual para no confundirme. Bien. Entonces, esto vamos a imprimirlo y simplemente cuando haga el llamado o el request, va a recibir los datos, los va a imprimir en consola y me va a retornar una respuesta. Y esa respuesta simplemente es que me va a mostrar en el Postman la respuesta de datos creados. Y normalmente dentro de, bueno, ahorita hablamos de este estado, qué código me va a retornar cuando se crea un dato. Entonces, de nuevo, voy a colocarle node.js/app.js. De nuevo. Entonces, ya está corriendo nuestro servidor y vamos a hacer el llamado a crear usuarios. Entonces, vamos a decirle acá, crear usuarios. Vamos a hacer el llamado a un post y vamos a decirle, cuando nosotros le decimos crear usuarios post y le damos en enviar, nos va a arrojar error. Bueno, ahí no nos arroja error, pero básicamente nos va a arrojar de que no se ha recibido la información, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo vamos a enviar la información para hacer la prueba? Entonces, aquí tenemos el Postman y debemos aquí en la opción que dice Body, ¿sí? Vamos a decirle en la parte Route que vamos a enviar un dato y lo vamos a enviar de tipo JSON, ¿sí? Porque no le hemos colocado en esta parte de acá que el dato que viene desde el lado de frontera va a ser en formato JSON. Entonces, simplemente vamos a crear un JSON, ¿sí? Que es un objeto con el que hemos estado viendo. Y ese objeto va a ser de tipo, le vamos a pasar las diferentes variables. Entonces, las variables son usuario, son clave y son correo, los parámetros que estamos enviando. Entonces, vamos a decirle que este se llama usuario y este se va a llamar Pepito. Vamos a enviar otro que es clave y este va a ser 1, 2, 3. Y vamos a decirle que este va a ser correo y este va a ser qué sé yo, correo@gmail.com. Bien. Entonces, estos son los datos. Entonces, vamos de nuevo a darle un SEM. Y, bueno, esto no se imprime si la respuesta es dada, pero vemos que los datos ya se están recibiendo acá. Entonces, aquí imprimimos Pepito, imprimimos clave, ¿sí? 1, 2, 3, y imprimimos el correo electrónico, ¿sí? Entonces, también puedo validar, es decir, para que él no imprima esto, yo puedo colocar de aquí si usuario, ¿sí? Es diferente de vacío, entonces ahora sí imprima la respuesta. Esto también lo puedo validar, ¿sí? Para que básicamente si yo no le envío una respuesta correcta, pues no me imprima nada. Bueno, acá me toca Control C, volver a suspender. Aquí. Y básicamente, ¿sí? Entonces, si yo no le envío nada de esto, por ejemplo, voy a ir acá. Bueno, hay que validar, en este caso validar de que no sea, digamos en este caso,
lo envía como si fuera vacío. Entonces hay que validar que sea, digamos que venga con caracteres o con un máximo ancho de caracteres como tal. Porque acá lo imprime como si fuera vacío. Bien, entonces aquí vemos lo que es un método post y en el método post, si ustedes ven, yo también puedo modificar el estatus. Entonces hay una forma aquí de modificar el estatus y uno puede decirle también en la respuesta, le puedo decir, quiero enviar un estatus y este estatus es de 201, ¿sí? Que suele utilizarse para el crear datos. Entonces, se suele luego colocar el mensaje, entonces se coloca datos creados. Entonces, simplemente voy a suspender, control C y de nuevo para volver. Entonces, cuando le damos este estatus, ¿sí? Es el estatus de creado, ¿sí? Entonces, el estatus de creado va a estar diciendo que un nuevo dato fue adicionado. En este caso, fue adicionado a una tabla respectiva, ¿sí? El estatus 200 más una confirmación de que lo hizo de manera correcta, pero el 201 está relacionado a que algo se adicionó. Bien. Entonces, aquí ya tenemos, por ejemplo, un tipo post. Dentro de ese tipo está el tipo post. También tenemos, ¿sí? Otro método. Aquí hay varios métodos, ¿sí? Los que suelen utilizarse en un MAPI-REST son el get, el post, el push y el delete. Entonces, el put dijimos que se usa básicamente para actualizar información. Entonces, por ejemplo, es un update. Tengo un put. Dentro de este put, ¿qué es? Es como si desde el lado de frontend yo estoy pasando y estoy diciendo, es que quiero actualizar información de un usuario respectivo. Entonces tengo que enviarle como parámetro también el ID del usuario que quiero actualizar. Entonces aquí yo suelo colocar, por ejemplo, primero siempre la estructura, el put, la URL con la que voy a acceder a ese método. En este caso voy a decirle actualizar y también debo enviarle el ID porque si le damos solamente actualizar sin parámetro, estamos diciendo que vamos a hacer un update a todos los registros. Y el put se usa específicamente para hacer un update a un campo respectivo, ¿sí? O a un registro de esa tabla. Entonces, en este caso, vamos a decirle lo mismo, el callback. Y aquí lo mismo, tiene la misma funcionalidad que el get, ¿sí? Y básicamente en el actualizar es como un mesh entre el post y el get, porque estamos recibiendo parámetros, pero también estamos recibiendo las, digamos, variables, ¿sí? Porque le estamos diciendo qué datos queremos modificar. Le estamos diciendo primero, quiero modificar un respectivo información de un usuario. Pero, ¿qué información? Entonces, también debemos colocarle los datos que vamos a enviarle. Entonces, es como un merge entre post y get. Entonces, lo mismo, le enviamos y voy a pegar esto de nuevo para que podamos. Entonces, como si le dijéramos, quiero modificar toda esta información del usuario, clave y correo, pero de un ID del usuario respectivo. Y simplemente entonces aquí le colocamos la respuesta. Resem, datos modificados. Voy a colocar este console log de nuevo para que podamos imprimir los datos y que se estén enviando. Entonces, de nuevo, aquí voy a colocarle, voy a salvar y voy a colocarle aquí, voy a limpiar esto en pantalla y voy a colocarle no app. Entonces, de nuevo, aquí ya tenemos y
Le hemos dicho que nuestro método tipo put, que es de actualizar, se llamó actualizar. Entonces simplemente lo llamamos actualizar, pero estamos enviando un parámetro. Entonces nos falta adicionar también el parámetro para recibirlo, que es el ID. Entonces recordemos que es ID, es un request, pero es parents.id. Entonces usuario con clave y correo y ID. Han sido modificados. So, voy a imprimirlo desde consola. Entonces, simplemente, entonces vamos a hacer el llamado, vamos a enviar y decirle, esto es como si le dijéramos, es que quiero actualizar la información del usuario con ID 1. ¿Sí? Entonces, esto es como hiciéramos un update. Update usuario, ¿sí? Update set, ¿sí? Usuario, donde el ID sea igual a. Entonces, básicamente vamos a enviarle esto y vamos a enviarle los datos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el body, tenemos y vamos a darle un put. Entonces, al darle el put, solamente me va a imprimir el mensaje de datos modificados. Me va a imprimir. Creo que esto no me lo tomó cuando hice los cambios. Entonces, vamos a grabar. No me originó porque no me imprimió el último mensaje. Entonces, voy a ver si voy a hacer algún cambio. Ahora sí salvo. Y ahora sí vamos a mirar. Entonces, datos modificados. Ahora sí. Ahí sacó los datos que estamos recibiendo, ¿sí? Y el dato que estamos recibiendo desde parámetro, ¿sí? Ese sería el put. Con el delete, ya digamos finalizando, con el delete, que no vamos a alcanzar sino para mañana, miramos lo de la base de datos. Con el delete, básicamente, ¿qué hacemos? El método delete es el borrar datos. Con el método delete, simplemente vamos a enviar como un parámetro. Es como si fuera un tipo get, pero vamos a enviarle un parámetro. Entonces, lo mismo la estructura que tendría aquí, tendría la URL, que es eliminar, y le podríamos enviar el parámetro. Puedo enviarle más de un parámetro, ¿sí? En este caso, solamente le estoy enviando uno. Luego vemos cómo sería enviarle dos parámetros, por ejemplo. Entonces, en este caso, simplemente voy a decirle acá el callback y el llamado. Entonces, aquí simplemente lo que vamos a hacer es una respuesta y esta respuesta también puedo modificarle con su estatus, ¿sí? Puedo decirle que la respuesta puedo enviarle un 200 y el mensaje le puedo decir que se eliminó el dato. Y puedo decirle aquí también el ID. Acá. Acá. Y voy a crear el ID, que es el que vamos a recibir como parámetro. Bien. Y acá ya. Bien. Entonces, eso es lo que tengo desde ese lado. Entonces, voy a limpiar pantalla y simplemente, de nuevo, voy a decirle app. Entonces, voy a darle delete aquí y voy a darle eliminar, ¿sí? Como he configurado, en este caso, el eliminar. Y voy a decirle el ID. En este caso, voy a enviarle el ID, que es 1.
Entonces aquí simplemente voy a darle enviar y aquí me dice, por ejemplo, se eliminó el dato con ID, el dato 1, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos, digamos, en este caso, tenemos una API REST muy simple, ¿sí? Y todo pues lo tenemos dentro de un mismo archivo. ¿Sí? Luego vamos a ver que lo podemos estructurar mucho mejor, ¿sí? Organizar el código mucho mejor. Entonces, en este caso, tenemos ya un API REST utilizando los métodos GET, ¿sí? Que pueden ser dos tipos, el método POST, el método PUT y el método DELETE. Y ya mañana vamos a empezar a trabajar con MySQL. Entonces vamos a trabajar es cómo colocar con una base de datos con MySQL y luego con MongoDB. Entonces en este caso, para MySQL, antes de terminar, necesitamos instalar lo mismo, una librería que nos permita conectar a una base de datos en MySQL. ¿Sí? Entonces lo mismo, aquí tenemos y podemos instalar este paquete que se llama MySQL. Bien, entonces hasta aquí quedamos. Voy a